Bienvenidos y bienvenidas todos y todas nuevamente a este espacio y es para mí motivo de mucho orgullo, una gran satisfacción encontrarme en esta oportunidad con Diana Brito, otra de las personalidades de las psicólogas destacadas, significativas del área de la psicología pertenecientes a la Universidad del Valle en Cali. Bienvenida Diana y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Albert. No, a ti por invitarme, muy querido, y por esa presentación tan especial. Muy amable. Sí, me llama mucho la atención porque conforme a lo que escuché de alguien que recién entrevisté, me refiero a Claudia Rand, la cual me comentó compañera tuya, inclusive de ese periodo interesante en la universidad, que estás trabajando muy activamente en lo que se refiere al proceso de paz en Colombia, el cual Sí, fue firmado, se celebró hace poquitos días, 4 años de que se llevó a cabo esa firma de ese acuerdo, y tú eres parte de ese proceso en la actualidad trabajando con la Comisión de la Verdad. Así que exacto. eso de entrada es algo fascinante tener esta presencia tuya en este espacio porque nos abre la mente respecto a qué hace una psicóloga trabajando a favor de la paz en Colombia. Para No, muchos muchísimos sonaría psicólogos y obvio, psicólogas trabajan por la paz en este país. De hecho, yo creo que es una de correcto. las carreras que más aportes ha hecho, sobre todo en la reconstrucción del tejido social y en la atención a víctimas. Sí, por motivos de practicidad para explicárselo por medio de tu reconstrucción a muchas personas que quizá no les Ujú. suene tan obvio, tan natural el asunto. Y precisamente entrando en materia de esta reconstrucción histórica, llamémosla así, de esta elaboración de la memoria colectiva del campo de la psicología en la Universidad del Valle, tú sabes muy bien que este año se Ujú. celebró 75 años del establecimiento de la fundación de nuestra alma mater de la Universidad del Valle. ¿Qué significa esta universidad para ti, estimada Diana? No, pues, no, la Universidad del Valle yo creo que fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. Yo vengo de una familia cuyos recursos claramente no daban para pagar una universidad pública, pero además creo que sobre todo en esa época, aunque la universidad pública sigue siendo un espacio fundamental para la sociedad y la calidad académica allí sigue siendo muy, muy importante, pero claramente yo le debo mi formación, la proyección, todo. La, la Universidad del Valle fue fundante para mí. Creo que tuve los mejores maestros posibles porque incluso en esa época en la que estaba estudiando yo en la Universidad del Valle, abrieron la carrera en la Universidad Javeriana y los profesores de la Javeriana se los tenían que llevar de la del Valle porque allí estaban los mejores. Entonces vivo muy agradecida a la universidad y de mis maestros que fueron realmente personas muy, muy importantes en mi vida. Y ese programa de psicología del cual, como tú lo narras, hiciste parte académicamente a mediados de la época de los 80, hiciste parte del grupo, como lo mencioné, de otra psicóloga muy destacada, ella en el campo organizacional y tú en otra área, como pues Ujú. estoy entendiendo en este momento, pero es en parte de esa generación o de esa corte del 84. Sí, somos modelo 84. Interesantemente, también por esta época se está muy al pendiente de una noticia de la oficialización del paso de ese instituto, de lo que es hoy en día Instituto de Psicología en la Universidad del Valle, va a pasar a ser oficialmente una facultad, algo que muchas personas, no solamente de la psicología, pero de varias carreras en la Universidad del Valle, han contemplado como una idea por años. Y esto por fin va a ser una realidad conforme a la información que hemos tenido reciente y se va a anunciar en próximos meses. ¿Qué significa para ti ese cambio, ese paso de instituto a facultad? ¿Cómo lo visualizas? Pues yo creo que es un paso muy importante porque pues obviamente le da un estatus distinto a la carrera. Sin embargo, yo creo que los éxitos que ha tenido la carrera de psicología en sí misma
pues han sido muy buenos, independientemente de que no fuera aún facultad. Yo creo que eso tiene que ver más como con la organización interna de la universidad y no exactamente con la calidad del programa. Porque además es que la psicología, pues siempre era un problema como dónde se ubicaba, porque obviamente tiene tantos, toca con la educación, toca con las ciencias sociales, toca con las ciencias de la salud. Entonces, digamos que tenga ahora un estatus propio, pues creo que está muy bien, sobre todo para internamente la universidad, digamos, y los debates que se puedan estar dando allí. Pero sin duda eso nunca fue un obstáculo para que la carrera fuera de una excelente calidad. Y estimada Diana, ¿qué anécdotas vienen a tu mente, a tu memoria, reconstruyendo esa historia, recordando esos tiempos preciosos a mediados de los 80 y a partir de allí adelantar, terminar tu carrera? ¿Qué personas recuerdas en especial? ¿Qué profesores? Si, por ejemplo, me interesa a mí, me intriga saber si tuviste clases con Estanislao Zuleta, que tiene, por ejemplo, mucho que ver con lo que tú estás trabajando hoy en día, con la paz, con el Estado, con el gobierno, con un proceso de paz, algo que él anheló ver, él anheló ver, Exacto. por ejemplo. ¿Qué No, sin anécdotas duda una vienen a tu influencia mente? importantísima. Pues las clases de Stanislao Zuleta en esa época eran eventos, porque además él era, pues siempre le daban unos auditorios muy grandes en los que uno podía asistir. Yo formalmente nunca me inscribí, porque además él ni tomaba listas ni nada. Él era un conferencista magistral con el que uno se deleitaba escuchándolo, entonces ese fue, digamos, el contacto de poder ir como a sus clases magistrales y escucharlo. Eh, claro que pues la universidad, y siempre la universidad pública, ha sido un escenario de debate en los temas que tienen que ver con la paz. También fue un escenario convulso donde a nosotros nos tocó, por ejemplo, la desmovilización del M-19 y era muy impactante, por ejemplo, recuerdo en esos días ver a compañeros que uno cotidianamente veía en la universidad como un estudiante más y luego los veía uno con el brazalete de que era un desmovilizado. Justamente esta semana la Comisión de la Verdad hizo un acto de reconocimiento como a las universidades. En la comisión llamamos reconocimiento no a una, digamos, no solo en un sentido positivo, que es para las víctimas sí lo positivo, sino un reconocimiento como de realmente conocer y hacer conciencia. Y se hizo ese acto en relación con la universidad pública y bueno, hay que mostrar toda la faceta. La universidad ha sido un escenario de construcción de paz, pero la universidad también ha sido un escenario de disputa entre distintas fuerzas y no es un secreto que allí incluso pues había una dinámica muy fuerte de reclutamiento, bueno, de todo, pues, o sea, eso también hay que contarlo, pero yo creo que lo más relevante sin duda de las universidades es el esfuerzo que han hecho por la construcción de paz y sobre todo por la formación de profesionales, pues que nos le midamos a esto. Entonces, en esa época, digamos, en términos de lo que hoy en día trabajo, pues fue conocer mucha gente, muchos activistas, y lo que te digo, particularmente la desmovilización del M-19 fue como clave en esa época que lo recuerdo. De maestros, recuerdo muy especialmente pues a muchas profesoras, o sea, Floralba Cano, que era toda una institución, uno moría de susto entrar a las clases de Floralba, pero lo que uno aprendía allí era también muy importante. Miralba Correa, ay, acabo de olvidar el nombre de una profe en este instante, Mariela. Mariela Eh, Orozco. Mariela Orozco, también muy bella, ella incluso me puso un apodo que me acompañó un tiempo, porque yo era muy peleona en clase y entonces un día no sé qué le estaba discutiendo y ella me dijo, ahí está, combate Brito. Y bueno, me molestaban mucho mis compañeros con eso. Eh, pero no, sin duda muchos maestros, Henry Granada, Carlos Arango. Con Carlos, de hecho, hace unos 3 o 4 años tuvimos la oportunidad, yo estoy trabajando, soy profesora, lo que pasa es que estoy ahora en licencia de la Universidad San Buenaventura, ahora en Cali, también trabajé en la Javeriana. Pero tuvimos la oportunidad con los estudiantes de psicología social de invitar a Carlos y Carlos era, los estudiantes
estaban impactadísimos porque Carlos es como toda una institución, haber leído sus libros y todo, y que pudiera ir a las clases y verlo, fue una experiencia realmente muy bonita. Hicimos un seminario con él muy bonito. Entonces, no, muchos maestros, yo de verdad estoy muy agradecida con la universidad. Paradójicamente yo terminé como organizacional, porque en la época en que yo estudié, a mí siempre me interesó lo social, obviamente, pero esa no era una opción. O sea, esas eran clases que se veían, pero no era un énfasis en el que uno pudiera terminar pues la profesionalización. Entonces, lo más parecido para mí fue organizacional y por eso terminé como organizacional y por eso pues terminé con Claudia Arran, que la mencionaste hace un poquito, que ella fue es psicóloga organizacional, entonces terminé, digamos, muy en llave trabajando con ella al final de la carrera, porque ambas éramos organizacionales, pero mi corazón estaba en otro lado, claramente. Y que, hablando de ese punto tan destacado, ¿qué logros importantes comenzaste a obtener una vez terminaste tu tesis, tu práctica, en qué área comenzaste a elaborar y qué estuvo antes de preámbulo, antes de ser una de las constructoras del proceso de paz actualmente en territorio nacional, lo cual es todo un hito, Ajá. aporte de la Universidad del Valle de Psicología en pro de la paz en Colombia? ¿Qué hiciste Pues durante todos estos años? Digámoslo así. son muchos años, a ver, resumir. Mentira, no. Pues como te dije, claramente yo terminé como psicóloga organizacional, yo hice mi práctica en Gillette. De ahí luego me fui a trabajar a distintas empresas, sobre todo en el tema de selección de personal. Terminé trabajando también en una organización que se llama Acción, en selección de ejecutivos. Y digamos, por organizacional, ya a esas alturas, pues obvio la Universidad Javeriana llevaba un tiempo, pues ya avanzado su carrera. Y en el año 96 me llamaron de la Javeriana que si asesoraba a estudiantes en práctica de organizacional. Y así me vinculé a la Javeriana. Y empecé allí, inmediatamente me dijeron, como era pues como unas horas la asesoría con estudiantes, entonces me dijeron que si podía trabajar medio tiempo en un instituto que ellos tenían que prestaba servicio a la comunidad. En temas de selección, por ejemplo, para pequeñas empresas y tal, entonces empecé una parte del tiempo asesoraba a estudiantes y otra parte trabajaba en ese instituto. En un centro, era un centro de servicios, perdón. Y después o sea, me fui como metiendo de lleno, en cuestión de 3 o 4 meses terminé trabajando más que tiempo completo en la Javeriana, porque además entonces me llamaron que en administración necesitaban una profesora de psicología organizacional, entonces empecé, daba clases, asesoraba a estudiantes, trabajaba en el centro, pero muy en el área organizacional. Y en ese momento en la Universidad Javeriana empezó todo un plan de cualificación pues docente, y la universidad me ofreció la posibilidad de hacer una maestría. Y pues a mí siempre los temas políticos y sociales habían sido pues de mi interés, solo que digamos por eso de que la universidad pues la opción digamos donde pude encajar mejor fue la organizacional, pues yo había seguido como esa trayectoria. Pero ahí ante esa posibilidad de estudiar una maestría, tomé la opción de estudios políticos y entonces hice una maestría en estudios políticos en la Universidad Javeriana de Cali. Y cuando terminé la maestría, la universidad empezó el proyecto de abrir la carrera de ciencia política, que no existía en Cali una carrera de ciencia política en ese momento. Como tal, la del Valle tenía un programa que era como algo de formación más o menos, pero no era la carrera de ciencia política, y yo coordiné ese proyecto de la creación de la carrera de ciencia política en la Javeriana de Cali. Y posteriormente fui la directora durante 3 años de ese programa nuevo. Y estando allí de directora de la carrera de ciencia política, hubo algo en mi familia que pues tuvimos que cambiar de ciudad por razón de trabajo de mi esposo, y yo tenía pendiente pues continuar mi formación doctoral. Entonces la familia se movió, nos movimos pues a Bogotá, pero yo me fui a hacer mi doctorado. Yo empecé el doctorado en España, pero después me gané una beca en Holanda y terminé mi doctorado en la Universidad de Ámsterdam en Holanda.
Y en ese intermedio eso fue entre el año 2006, en el 2008 me gané la beca en Holanda y del ¿En 2008 al qué, en qué temática específica o en qué área el de la doctorado psicología lo se llama en hiciste? estudios latinoamericanos, pero la convalidación aquí en Colombia lo pusieron como de ciencias sociales, porque aquí no hay esa formación. Entonces, entre el 2008 y el 2012 hice mi doctorado y resulta que en la Universidad Javeriana, cuando yo era directora de la carrera de ciencia política, a mí siempre me han gustado los temas de género, los temas de paz, y lo que hice, obviamente pues estaba en investigación, porque pues en la universidad uno siempre está en investigación, y estando allí me metí en un tema muy interesante que se llama la justicia restaurativa. La universidad hizo una alianza muy importante con varias entidades y otras universidades y tal, y mientras yo era directora de la carrera de ciencia política, lideré un proyecto con el que se creó un programa que incluso hoy en día existe y funciona muy bien, que es de trabajo con jóvenes de pandillas con el enfoque restaurativo en la Fundación Paz y Bien, que han sido unas aliadas maravillosas, que es una organización de base de mujeres en el distrito de Agua Blanca, y entonces allí empecé a trabajar el tema de justicia restaurativa, el enfoque de género, de manera que cuando acabé digamos, mi periodo en Javeriana y que me fui a hacer el doctorado, pues la idea ya yo estaba obviamente muy enfocada en temas de construcción de paz. Y allí empecé entonces, como te decía, mi doctorado en España, en la Universidad de Granada, pero después me gané una beca y me fui entonces a Holanda. Y el tema de mi tesis fue sobre las organizaciones de mujeres desplazadas por la violencia. Pues más, siempre en una lógica más como de ver los temas de empoderamiento, de resiliencia, de cómo reparar a las víctimas y demás. Y en el intermedio, mientras hacía mi doctorado, estuve vinculada al Centro de Memoria Histórica en un proyecto particular con María Victoria Uribe, que fue muy bonito porque fue hacer un ejercicio de memoria histórica sobre cómo las víctimas preservaban la memoria en medio del conflicto. Se llamaba Memorias Vivas del Conflicto, y allí estuve trabajando entonces con memoria histórica paralelo como que hacía mi tesis, porque ese fue un proyecto puntual. Y cuando terminé, no había terminado mi tesis. Cuando entregué mi tesis doctoral, todavía no la había defendido. En Colombia hubo algo muy, muy relevante, que fue de gran impacto, que fue una temporada de lluvias, una ola que le llamaban la ola invernal, que fue durísima entre el año 2010 y el 2011. Y bueno, eso fue durísimo porque el 90% del país se inundó. Fue la época en la que se desbordó el canal del dique, bueno, la infraestructura se vino a menos, fue muy complejo, y pues obviamente también era una época en que todavía el conflicto armado estaba súper fuerte. Entonces eran como dos factores que se conjugaban allí. Y en ese momento me vinculé a trabajar con una estrategia que diseñó el gobierno de Santos. Estaba empezando el gobierno de Santos, el primer gobierno, una estrategia que se llamó Colombia Humanitaria, que fue pues cómo, digamos, responder a esa emergencia que estábamos teniendo. Por fortuna, esa ola invernal, con todo lo catastrófica que fue en términos de infraestructura y de economía y tal, en términos de vidas humanas, por fortuna no fue tan grave, pero sí muchísima gente quedó en la miseria, pues los campesinos no podían trabajar porque la tierra quedó anegada, no, se dañaron las vías, todo. Entonces, digamos que el gran riesgo que había en ese momento era pues una hambruna, epidemias, y obviamente pues un éxodo masivo de la gente saliendo de allí a buscar pues cómo subsistir. Entonces, la estrategia tenía uno de los componentes muy fuertes que tenía, era un componente social, que era pues garantizar a la gente vivienda, aunque fueran albergues temporalmente o en arriendo, lograr que la gente no saliera masivamente de las zonas, sino que se quedara y ayudar a recuperar las zonas. Entonces tenía que ver con pues, la atención a los damnificados, pero también la organización social,
pues el empoderamiento político para, pues digamos, de toda esa situación de crisis pudiera emerger algo bueno, y yo fui la coordinadora de esa estrategia social. En ese momento, eso lo llamamos Común Unidad, fue una estrategia muy bonita, evitamos el éxodo, la gente se recuperó, bueno, yo creo que el resultado fue muy bueno, y una de las cosas que me enorgullecen mucho de eso es que manejamos como 6 billones de pesos y no se perdió nada. Trabajamos de la mano con pues que siempre todo el mundo dice, no, esa es la oportunidad pues en lo público para que haya una robaciña terrible, pero diseñamos una estrategia porque la gente que llegó allí fue toda gente como muy comprometida con, pues con el compromiso que teníamos, Con la con la ética, con responsabilidad. un sentido ético de pertenencia. Exacto. Entonces nosotros, por ejemplo, organizábamos, parte del trabajo que hacíamos con las comunidades era, pues, por ejemplo, veedurías ciudadanas, para que ellos mismos fueran los garantes. Entregamos la plata a los alcaldes, por ejemplo, y todo el mundo decía, eso es una brutalidad, la plata va a perder. No se nos perdió plata, porque le entregábamos el dinero a los alcaldes, supervisábamos que los alcaldes hicieran lo que tenían que hacer, íbamos con Contraloría y en tiempo real, y Procuraduría, todo en tiempo real. No es como suele suceder que después de que hacen las inversiones y hacen los robos, ellos llegan a ver qué pasó. No, nosotros los invitamos a que fueran directamente. Y por el lado social, pues diseñamos toda una estrategia de que la gente se organizara, que existieran comités, que existieran veedurías, que la gente participara también con la gente, digamos, en una tarea de generar mucha conciencia ciudadana de participación también honesta y transparente. De hecho, luego tocó una elección de alcaldes en ese momento, y algunos de esos damnificados que antes eran, no sé, el tendero del barrio, el campesino, se lanzaron y hasta alcaldías ganaron porque han hecho un trabajo tan bonito que, digamos, surgió ese liderazgo. Y bueno, cuando estaba terminando la experiencia de Colombia Humanitaria, que eso fue, yo estuve allí desde el 2011 hasta el 2014, cuando estaba terminando allí, iba ya muy avanzada la negociación de paz. Entonces, una de las preguntas que tenía la oficina del Alto Comisionado de Paz mientras negociaba en La Habana era cómo iba a ser la llegada, digamos, cómo iba a aterrizar ese acuerdo de paz en las zonas donde tenía que llegar. Y como el ejercicio que nosotros estábamos haciendo era tan bonito y había ya, digamos, ganado ese reconocimiento, me llamaron de la oficina del Alto Comisionado y me dijeron, venga, pero venga con todo su equipo, que queremos saber ustedes cómo han hecho ese despliegue, porque es que llegamos hasta la última vereda, pues porque era además donde estaba sucediendo todo, en todo el país, porque lo que te digo, de los 1.150 municipios que tiene el país, teníamos 1.100 inundados, o sea, eso fue una cosa tenaz. Entonces, y lo hicimos todo, no se perdió plata, la gente participó, le dimos la responsabilidad a los gobiernos, la que tenían que tener, pues porque era su deber. Entonces, me acuerdo que un día me llamaron de la oficina del Alto Comisionado y me dijeron, venga, cuéntenos cómo es que ustedes han hecho eso. Entonces, yo tenía un equipo de 18 personas, que esa estrategia además tuvo eso, que en Bogotá éramos muy poca gente, porque todo el despliegue fue en terreno, que eso pues también fue muy valioso, porque generalmente la gente en las regiones siempre resiente que desde Bogotá se les piensa todo y les cae pues como en paracaídas una visión que además no coincide con la suya y tal. Bueno, el caso es que les contamos cómo había sido todo nuestro despliegue, en qué ha consistido la estrategia de Común Unidad y tal. Y bueno, y yo después de que terminé en Colombia Humanitaria, otra parte, digamos que en este país que todo siempre es como tan particular y tan sui generis, siempre que se atiende una emergencia en el mundo, hay varias etapas. Entonces, una primera etapa es la emergencia, es decir, salve la vida, la persona que está bajo el agua, la persona que le cayó la casa, esa es como la etapa de emergencia. Luego hay una etapa como de darle una sostenibilidad a eso. Entonces, listo, sacó la persona, se le cayó la casa, le salvó la vida, pero usted la tiene que llevar a un lugar seco, seguro, con comida, que no se enferme, que todo. Esa etapa se llama de mitigación y eso era Colombia Humanitaria. Y luego sigue una etapa que es ya la de estabilización y superación, donde ya se hacen las obras, digamos, de más largo plazo y tal. Y pues la idea siempre es que eso esté conectado todo, pero en este país cada cosa la hacía una entidad distinta. Entonces, Colombia Humanitaria llegó hasta cierto punto y ahí liquidamos, digamos, ya estabilizamos la gente, ya había acabado esa etapa de mitigación, seguía la de sostenibilidad.
que para eso crearon una entidad que se llamaba el Fondo o se llama el Fondo de Adaptación. Pero ese fondo hizo, como era una entidad distinta, hizo todo distinto de como lo había hecho Colombia Humanitaria. Entonces, ellos sí pensaron todo centralizado, trajeron los expertos del exterior, todo fue distinto. Entonces, uno de los problemas que estaban teniendo es que como la gente a la que le tenían que llegar esas obras, por ejemplo, era la gente que nosotros habíamos en Colombia Humanitaria pues atendido, organizado y demás, pues no era gente que estuviera, digamos, dócil ni dispuesta a aguantarse que el tratamiento fuera otro. Y en ese momento entonces estaban teniendo muchos problemas. Recuerdo yo, por ejemplo, en La Mojana es una zona del centro del país compuesta por 13 municipios que es donde convergen muchos ríos. Es una zona que originalmente cuando los ríos tienen un funcionamiento pues como natural, y es que ellos tienen zonas de ciénaga donde cuando hay creciente el río se desborda y cuando vuelve a haber, pues digamos, una temporada seca o normal, pues el río vuelve a su cauce. Lo que ha pasado en este país es que por efectos de la violencia, de la expansión de algunos terratenientes y demás, en esas zonas se construyeron casas. Yo me acuerdo cuando estábamos en Colombia Humanitaria, hicimos una vez un sobrevuelo con un experto holandés, de hecho, pues como a mostrarle cómo era que el país estaba inundado y tal, pues a que él nos diera como su concepto, y él dijo, no, es que yo no veo ríos desbordados, yo veo pueblos construidos en el lecho del río. Entonces, una de las preguntas que había era, por ejemplo, si La Mojana se tenían que mover esos municipios, digamos, para la etapa ya posterior de estabilización. Pero eso se sentaron a pensarlo pues unos expertos y tal. Entonces, claro, la gente empezó a decir, no, nosotros queremos participar en esa conversación, ustedes no nos pueden sacar, porque en Colombia Humanitaria todo era como más concertado, más conversado, más todo. Entonces, ahí me invitaron del Fondo de Adaptación que fuera a ayudarles a crear una estrategia social, porque ya se les estaba armando pues tremenda crisis allí. Yo fui, lo que pasa es que era un poco complejo porque ellos ya habían tomado muchas decisiones en las que claramente ya no era fácil traer la gente a que participara, porque ya la decisión estaba tomando, era más vale como cómo contarle las decisiones y tal. Yo estaba allí, para ser honesta, no muy contenta porque pues era una lógica muy distinta, pero también sobre todo con mucho interés, con un ojito puesto en el proceso de paz. Y estando allí, entonces me llamaron, se acababa de crear ya en la etapa, eso fue 2015, ya previendo pues que el proceso de paz iba como por muy buena ruta y de que pues cada vez se aprobaban más puntos y tal en La Habana, se creó algo que se llamó el Ministerio del Posconflicto. Y allí fue sobre todo la persona con la que yo había hablado en la oficina del alto comisionado, la nombraron directora de posconflicto. Ella se llama Alexandra Guáqueta. Entonces ella me llamó y me dijo, vení que te necesito, porque la tarea que tenía ese ministerio, sobre todo esa dirección, era preparar la salida no de los guerrilleros, porque digamos el desarme, desmovilización y reintegración lo iban a manejar otras entidades. Pero lo que nosotros preveíamos era que una vez la guerrilla empezara a salir de las zonas, iba a crearse un vacío de poder y un vacío de todo, porque pues la guerrilla obviamente causó terribles daños, fueron pues, o sea, creo que eso está suficientemente documentado, pero también la guerrilla daba estabilidad en algunas zonas, por la fuerza o por la convicción o por lo que fuera, pero daba estabilidad. Y la salida de ellos obviamente iba a ser un vacío de poder muy fuerte, entonces nos llamaron a 10 personas, éramos 5 de Colombia y 5 de otros países, a pensar como los temas claves. Entonces era, por ejemplo, pensar el tema de comunicación, cómo iba a ser la comunicación con la gente, la organización social, cómo llegarle a la gente, cómo atender sus necesidades, cómo digamos, aprovechar la base social que ya había para recoger, digamos, esas necesidades y tal, que eran las juntas de acción comunal, por ejemplo. Teníamos que trabajar con los enfoques de género, étnico y demás. Entonces, a eso entre yo, ayudar a armar la estrategia de lo social. Había que tener unas estrategias de seguridad, unas estrategias en relación con la justicia, pues porque
todos sabíamos, por ejemplo, que en algunos sitios, no sé, un vecino le robaba al otro una gallina y el que venía era el comandante guerrillero a decir eso cómo se resolvía, porque allí no hay jueces, allí no. Entonces, ¿cómo íbamos como a llegar en primera instancia con un nivel de Estado que no fuera solo la fuerza pública, sino un Estado que le responde a la sociedad? Y allí estuve desde el 2015 hasta, no, 2014, finales del 2014 hasta el 2016. Desafortunadamente ahí el primer ministro que hubo fue Naranjo, Naranjo se fue y llegó, ya se cambió, ya no era ministerio, sino que se llamó Alta Consejería para el posconflicto y llegó Pardo y luego renunció la directora que me había llevado allí y Pardo tenía una visión completamente distinta. Y pues no siguió, realmente no siguió apoyando lo de la estrategia de respuesta rápida, de manera que pues nos fuimos, ahí perdió el plebiscito, que eso fue pues una cosa terrible. Nos desmoralizó profundamente. Conclusión, al finalizar 2016, pues yo estaba realmente muy triste por lo que estaba dándose y tal, y en ese momento me llamaron de la Universidad San Buenaventura que iban a abrir el doctorado en psicología, que sí, y querían darle una línea fuerte, digamos, a Paz, que si me iba de profesora de ese doctorado, y pues dije que sí, volví a Cali y estuve allí 2017 y a finales del 2018, pues ya la implementación del acuerdo pues estaba en firme y se había creado ya el punto 5 del acuerdo habla de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y creó 3 entidades que son la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Comisión de Paz. Perdón, y la Comisión de la Verdad. Entonces, la manera, obviamente, recoger la verdad implicaba un despliegue territorial muy grande para oír a todas las víctimas y a todas las personas pues, que han tenido que ver con el conflicto en el país. Y allí, entonces, me invitaron que si coordinaba se llama una macroregión. La macroregión era Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, sin el Pacífico, porque todo el Pacífico, toda la franja del Pacífico es una macroregión en sí misma. Y la universidad entonces me dio licencia y me fui a coordinar esa macroregión. Estuve allí todo el año 2000, eso fue finales del 18, estuve todo el 2019 y en el 2020, este año, a comienzos del año, hubo una serie de cambios en la comisión y me pidieron entonces que fuera la directora de conocimiento y ahora estoy como directora de conocimiento de la Comisión de la Verdad, que es el área, digamos, donde se está coordinando todo el informe que va a entregar la comisión el próximo año. Y eso, ahí ya lo debo tener medio dormido. Muy impactado al escucharte digo yo, espectacular recorrido, cómo has podido ir entrelazándolo desde lo organizacional, lo social, lo cultural, lo antropológico, de todo. Y me imagino en tu equipo muy interdisciplinario, muy desde la multiperspectiva y demás. Es algo fascinante para mí. Y gracias por compartir todos estos detalles, porque quién no quiere saber cómo ha sido tu trabajo desde la psicología en todo este tiempo. Me llama a mí poderosamente la atención también que has trabajado en pregrado en el área académica de la docencia universitaria en Cali, universidades prestigiosas como la Javeriana, la San Buenaventura, en pregrado, maestría y recientemente en doctorado. Tienes mucho compromiso social, tanto la problemática social y también en la educativa, en la docencia. Desde esa perspectiva tuya tan fascinante, ¿qué áreas recomendarías a partir de ahorita, inclusive sumando lo reciente de la pandemia, el confinamiento, lo que se viene prospectivamente hablando? ¿Qué otras áreas incorporarías tú desde esa perspectiva tuya también de docente en la formación de los psicólogos, de las psicólogas en Colombia? Mira que siempre que yo doy clase, una cosa que resiento profundamente es que los psicólogos y las psicólogas no saben de política, en el buen sentido, entender cómo funciona el Estado, por ejemplo.
eso es una falencia profunda. No saben de historia. Bueno, de historia no sabe casi ningún joven en este país porque obviamente ese tema había sido borrado. Por fortuna el acuerdo de paz volvió a traer la cátedra de historia. Pero muy descontextualizados, muy descontextualizados. Me atrevo a decirte que la mayoría de las veces los psicólogos y psicólogas entran a estos temas por un maestro interesado o porque en su familia hay alguna, no sé, pero no porque los programas académicos los conecten con esta realidad. Entonces, ¿cómo es que un país que lleva más de 5 décadas en guerra, que tenemos más de 9 millones de víctimas en este país? Además por ejemplo, un tema, por decir cualquier cosa, recientemente están empezando a pensionarse los que, uno de los cambios importantes en la guerra en este país fue cuando se profesionalizó el servicio militar. Hasta hace unos años, hasta más o menos el 2000, los soldados eran muchachos que o se regalaban o los llevaban obligados. Y uno de los, digamos, el giro de tuerca importante que tuvo la guerra en el país y que yo creo que finalmente contribuyó mucho a que llegáramos a una negociación de paz, es que se profesionalizó el ejército. Parte de eso, digamos, bajo la influencia y recomendación del gobierno de los Estados Unidos, decirles, no, es que ustedes no pueden pelear una guerra con gente que está a la mala ya. Tienen que llevar soldados entrenados, que esa es su vida, que esa es su profesión. Pero pues imagínate, y tú que vives en Estados Unidos lo sabes, el trauma de la guerra es un trauma importante en los combates. Has apagado el micrófono, discúlpame. ¿Perdón? Sí, la última parte se te había No, es que desconectado el me estaba micrófono. entrando me estaba entrando una llamada, ya la Oh, cambié. No, te venías decía hablando que, de la recomendación del gobierno estadounidense de que profesionalizaran el claro, o área sea, dijo, militar. no, ustedes están en una guerra, ustedes necesitan tener profesionales que respondan a esa guerra. Y de muchos de esos soldados hoy en día se están pensionando. Después de haber estado años en el monte viviendo cosas tenaces, y este país no tiene un programa ¿cómo es que se dice la palabra? Te acabo de olvidar. Para excombatientes, pues, del gobierno, veteranos de guerra. No tenemos un programa que les dé las condiciones y sobre todo la atención psicológica. Esta gente determinada, o sea, es que han vivido experiencias realmente muy duras. Y los mismos excombatientes de los otros grupos, digamos, no del ejército, sino de los grupos armados, ellos sí tienen un programa y allí los atienden y hay psicólogos y psicólogas muy valiosos allí, pero por parte del Estado, por ejemplo, con esos soldados excombatientes, no hay un programa que les dé un tratamiento que les permita ese tránsito, porque además hay gente que no termina tan vieja ese proceso, porque usted sabe que ellos se pensionan temprano, pues por ser una profesión de tan alto riesgo. Entonces yo digo, las carreras nuestras en las universidades no están suficientemente contextualizadas del tipo de traumas y de dolores y de necesidades en términos psicológicos que tiene nuestra sociedad. Esa es una de las cosas que yo pues señalaría ante esa pregunta que me estás planteando. Es decir, que incorporarías ese conocimiento como un área de estudio, de profundización Total, académica para los psicólogos y las yo psicólogas, creo que sí. más en Colombia. En esa misma línea, querida Diana, y también contemplando tu experiencia, tu perspectiva tan interesante, piens- ¿piensas que el desarrollo de la psicología hasta el momento corresponde a esas expectativas que tú tuviste cuando estudiabas psicología precisamente en Univalle? ¿El desarrollo corresponde a estas expectativas tuyas como estudiante de la ciencia, de la psicología, de la disciplina? Yo creo que la psicología tiene muchas vertientes. En mi propia carrera, yo creo que en buena medida, obviamente las bases me las dio la universidad, pero creo que la trayectoria me la he labrado yo por mis intereses, pues, y por las oportunidades que he tenido y eso. Em, los programas actualmente, yo creo que estamos como en una cosa compleja, porque tampoco se trata de cargar y cargar los currículos con 1000 materias, pero sí debería existir la posibilidad como
que creo que cada vez más las universidades van hacia allá, como de poder tener mucha flexibilidad y que los estudiantes dentro de la universidad puedan ir como combinando ese saber. Es decir, que no existan unos diques tan marcados entre unas carreras y otras. Obviamente sí hay que cuidar cuál es el core pues, de una carrera, qué es lo que tiene que saber un psicólogo, que solo tiene que saber el psicólogo o psicóloga, pero que pueda tomar clases de historia, que pueda tomar clases de derecho, de comunicación, yo no sé, o sea, que cada carrera tenga la esencia de lo que le da la impronta a la disciplina, pero que de ahí en adelante las fronteras sean supremamente porosas porque los estudiantes, y yo creo que eso cada vez más se está viendo. En la universidad donde yo trabajo actualmente, pues no hemos llegado todavía allí, pero yo, por ejemplo, cuando estaba en Javeriana, estuve en toda una reforma curricular que fue supremamente interesante para que los estudiantes pudieran tener doble titulación, pero yo creo que incluso eso debería ser como más abierto todavía. Obviamente no es fácil, decirlo es sencillo, pero hacerlo y darle a eso, digamos, Complejo. Sí, es difícil, pero yo creo que el mundo tiene que tender hacia allá, de que la gente pueda tener como mucha pluralidad de saberes y pueda, los jóvenes sobre todo, tengan la posibilidad de explorar. Lo otro es que yo sí lamento profundamente, las universidades entraron en una cosa súper neoliberal, súper harta de que evalúan es las publicaciones y que si no es en la revista no sé qué, no sé cuánta. Para mí realmente, y lo voy a decir así, eso me parece, nos ha llevado a un comportamiento hasta como mafioso, la verdad. Porque eso es yo te publico, tú me publicas, entonces yo te llevo en este artículo, tú en este. Y una cosa tan desconectada la mayoría de las veces de la realidad, porque entonces y yo entiendo, los profesores y profesoras, el objetivo es produzca, investigue cosas que se publiquen en la revista X o Y, y a veces eso no es lo que la sociedad necesita. O son cosas de unas cosas tan de guetos, pues obviamente ahí, y sé que muchos me podrán refutar y tendrán razón en muchos de los argumentos que den, pero desde donde yo estoy parada, que es en el dolor de este país, en el dolor de las víctimas, en la necesidad, digamos, de humanización que tienen los excombatientes, en la necesidad de paz de este país, le digo que yo veo esas publicaciones de las revistas y me dan ganas de ponerme a llorar. Es decir, que hace falta más tacto para ti, hace falta más tacto, más en contacto con la cruda Sí, realidad del contexto colombiano específicamente hablando. sí. Y yo ¿Qué? creo, pues yo sé que las universidades no pueden porque es una tendencia mundial. Yo sé que lo que estoy diciendo es absolutamente utópico, pero yo creo que es que se nos impuso unos estándares de medición. Sí, es que entran llamadas. Unos estándares de medición, de evaluación y todo, que son el mismo aquí, en Afganistán, en Estados Unidos. No puede ser, o sea, ¿cómo vamos a medir la calidad de nuestro trabajo en un país como Colombia, igualito que como lo mediríamos, no sé, en Francia? Yo creo que no. Pero eso sí es luchar contra la corriente, creo yo. Eso es una cosa pues bastante imposible e improbable lo que yo estoy diciendo, pero a mí eso me talla mucho de las universidades. O sea, yo quiero investigar lo que necesita la gente, no sé, pensando aquí en Bogotá, la gente del barrio Sierra Morena, que tiene una necesidad, no algo que me da 30 puntos porque la revista es cuartil, no sé qué, no, a mí eso pues, realmente no me emociona. En esa línea también, ¿qué consideras que es lo esencial? Hablas de que sí sería muy recomendable que cada disciplina mantenga su propio corpus de conocimiento y te mencionas de que obviamente dar una impronta en cada disciplina, en cada saber. Precisamente hablando de ese punto, para ti, ¿qué sería lo esencial, esa parte tan esencial en la psicología? Uy, qué pregunta tan buena. Pues yo creo que es la comprensión como de la psiquis, sin duda. Em, sí, por ejemplo, en organizacional, yo siento que muchas veces los estudiantes de psicología, cuando se forman en psicología, en esa línea, digamos, están mucho más preocupados de saber cómo es la nómina, de saber cómo se
hace no sé, un formato de evaluación del desempeño, no sé qué, y a veces no son capaces de hacer un diagnóstico de lo que está pasando en términos de las relaciones interpersonales en la organización o los miedos, o sea, incluso cambian su lenguaje y no son capaces de usar los términos psicológicos, de poder entender la angustia, la ansiedad, y entonces terminan compitiendo con los administradores de empresas, con los ingenieros industriales, perdidos en qué es la esencia, cuál es la lente que tiene que tener un psicólogo, y un psicólogo lo que ve es a los seres humanos y su psiquis. Interesante también poder saber, estimada Diana, tú como persona que has tenido el privilegio, la gran oportunidad de avanzar un ciclo completo hasta el momento en lo académico, desde pregrado, posgrado, tanto en maestría como en doctorado y todo conectado con tu trabajo real de terreno. ¿Qué otras áreas te han aportado en ese desarrollo, aparte de la psicología? En toda esta construcción académica, ¿qué otras áreas te han aportado a ti? No, pues todo, la ciencia política, sin duda. Yo a veces hasta me asusto que en lo psicológico es como lo que más, es muy fundante en mi formación, pero es lo que más lejos quedó. Porque antes, después yo he estado leyendo más de historia, de política, hasta de derecho. Obviamente, Ah, pues no, perdón. Bueno, derecho, sí, otra cosa, interesante. otra Antropología, cosa, imagino yo. claro, sin duda, sociología. Otra cosa importante me parece a mí, que lo acabas de mencionar, yo creo que yo soy una psicóloga, eh, o más vale una profesional, que tiene una particularidad, y es que yo siempre he tenido como un pie en la academia y un pie en el trabajo práctico de la vida real, digamos. Eh, y eso me ha dado una posibilidad muy, muy grande de comprender. Entonces, esa es otra cosa que yo creo que las universidades tienen que conectar a los estudiantes con la realidad. No solo desde el saber de distintas disciplinas, sino desde la experiencia práctica. Y eso, por ejemplo, es que te digo que definitivamente es que yo creo que yo estoy vieja y que ya me debería es como pensionar. Porque yo los cambios que veo que pasan en las universidades me dan tanta piquiña. Mira, yo cogí a mis estudiantes cuando estaba en la Javeriana y empecé a dar clases en psicología social y estaba en la investigación con los estudiantes de ciencia política y demás, y nos íbamos al distrito de Agua Blanca y hacíamos entrevistas y trabajábamos en las fundaciones allá y tal, y luego volvíamos a la universidad a reflexionar. Tú no te imaginas lo que es hoy en día sacar los estudiantes de la universidad. Hay que cumplir una cantidad de cosas burocráticas que la ARL, que, o sea, un poco de cosas que uno ya, mejor dicho, ante todo el papeleo que tiene que hacer y toda la burocracia, entonces más bien uno le cuenta al estudiante en el aula cómo es que es la pobreza y cómo es el dolor y cómo es el sufrimiento. Yo creo que, o sea, yo sé, y ahí pues también, de nuevo, estoy dando una discusión que yo sé que no va para ningún lado, pero yo no creo, no puedo aceptar que las universidades burocraticen todo a ese nivel que uno no pueda ni sacar ya casi los estudiantes porque es tan complicado. Entonces, uno termina enseñándole al estudiante a través del PowerPoint, de la anécdota, de ver un video en Videos. YouTube. No, me parece muy triste eso. Y para ti también, que eres una persona muy de trabajar en el terreno y te encanta lo social, te encanta el contacto con la gente a la legua, se ve que lo tuyo es más de estar allí en tiempo real. Cómo lograste adaptarte finalmente a esto complejo de este año de la pandemia, del confinamiento? Sí, uy, no te imaginas, no, ha sido muy duro. Sobre todo estoy muy cansada de estas videoconferencias, me tienen agotada, porque claro, además, por ejemplo, en el trabajo que yo estaba haciendo, porque yo este cargo de directora lo asumí en pandemia, pero yo hasta el año pasado era coordinadora de una macro, entonces yo vivía en un avión, iba a las veredas, montaba en la chiva, en lo que fuera para llegar a donde tenía que llegar a hablar con la gente y demás. Ha sido muy duro y para la comisión ha sido una cosa complejísima. Por fortuna, el año pasado habíamos alcanzado a recoger la gran mayoría de los testimonios, pero este año pues nosotros aspirábamos terminar la recolección de todos los testimonios en abril, cosa pues que obviamente se vio truncada. A partir de junio pudimos volver, pero virtual,
Y ahora ya pues estamos como en lo último, recogiendo lo último. Cuando pues es imposible virtual, nos toca hacerlo pues con todas las condiciones de bioseguridad. Obviamente yo ahora estoy en un trabajo que ya no es tan en terreno, pero ha sido muy duro esta pandemia. Es que esta comisión ha estado rodeada de adversidades, pues para empezar un gobierno opositor, mucha presión desde fuera, la pandemia, hasta ahora de los 11 comisionados, 2 han fallecido, una de ellas por COVID. O sea, ha sido, yo creo que por eso es que estoy pensando en pensionarme. Estoy Les, cansada. les ha tocado luchar contra viento y marea, literalmente. Duro, muy duro ha sido. ¿Y cuál crees que ha sido hasta el momento de todo eso que has realizado tan valioso? ¿Cuál consideras que es el aporte más significativo, lo que te hace sentir más orgullosa como ser humano a ti de lo que has realizado hasta el momento? A la disciplina, a tu entorno, etcétera. ¿Qué es lo que me hace sentir más orgullosa? Que en cuanto a aporte, de todos los aportes que has realizado, ¿cuál es el que más sobresale? ¿Cuál es el más significativo de todos ellos? Y te hace sentir mejor. No sé. Eso es como muy vanidosa esa pregunta, me cuesta contestarla. Eh, me gusta mucho lo que hicimos con las mujeres de Agua Blanca en la construcción del modelo de justicia restaurativa. Eso fue una experiencia súper linda porque fue construir conocimiento con la gente, desde la gente, con la gente y para la gente. Eso fue súper hermoso. Hoy en día, por ejemplo, a veces en Facebook me escriben jóvenes que cuando yo los conocí en Agua Blanca, fueran muchachos que complicadísimos, súper metidos en pandillas, o sea, realmente hasta con un pronóstico de vida muy ultra corto. Y hace unos meses me escribió en Facebook alguien pidiéndome amistad y tenía el nombre de un psicólogo, o sea, era un homónimo. Y yo creí que era él. Y cuando me escribió, me dijo, le escribo desde Chile. Le cuento que gracias a ese programa en el que estuvimos, yo me salí de las dinámicas de droga, de delincuencia, me volví soldador profesional y trabajo en infraestructuras de gran tamaño, está enganchado con una compañía que lo ha llevado por varios países de Latinoamérica en eso. Eso, por ejemplo, para mí lo vale todo. Excelente. Lo tuyo genera un impacto en el pueblo, en la gente, y es lo que Pues yo espero, esa es sobresale yo para ti. la manera vanidosa de verlo, pero pues, sí, muy bonito. Eso ha sido de las cosas más bonitas que me ha pasado. Bueno, y igual, esta es la hora que también en el Facebook me localiza gente que estuvo en Colombia Humanitaria, digamos, de los procesos sociales de Colombia Humanitaria. Toda esa gente, para mí eso es lo que vale el trabajo realmente. El que la gente, a pesar de las adversidades, a pesar del dolor, de las experiencias tan duras que han tenido que vivir, sientan que todavía hay esperanza, que quieren hacer cosas por sus comunidades y que de alguna manera lo liguen a uno con eso, yo creo que para mí ya, yo puedo morir en paz, mejor dicho. Y finalmente, por hoy, por esta oportunidad, estimada Diana, ¿qué es lo que más te ha apasionado de la vida hasta el momento? Hasta este preciso momento de tu desarrollo como persona, como profesional, ¿cuál es esa mayor pasión en tu vida? Fíjate que hay un asunto, yo elegí organizacional cuando estudié psicología por físico descarte, porque educativa no, yo no podía, no me gustaba. Esas clases las pasé a duras penas, creo yo. Clínica me parece apasionante, yo creo que todo psicólogo tiene que ser un buen clínico y una buena clínica, pero yo sentía que no era capaz con ese dolor. Recuerdo que por ahí como en cuarto semestre me llevaron a una práctica al hospital departamental en la sección de los niños quemados. Y era el primer día y se suponía que todo el semestre íbamos a estar yendo a trabajar con esos niños y yo salí y me senté en la puerta del hospital departamental a llorar y yo dije, yo no me voy a poder graduar de psicóloga porque yo no voy a ser capaz de pasar esta materia. Me partía el alma el dolor de esos niños. Entonces yo de ahí también dije, yo no puedo ser una psicóloga clínica porque
o sea, como de atender pacientes y eso, porque yo sentía que esa vaina me destrozaba. Entonces no era ni educativa, ni era clínica. Conclusión, a mí lo que me gustaba era la gente, trabajar con la gente, y lo más parecido a eso fue organizacional. Porque a mí me gusta, como que lo que decía hace un momento, a mí me encanta trabajar con la gente, pero cuando uno trabaja, por ejemplo, en social y en todos estos temas políticos y tal, claro, hay demasiado dolor, demasiada carga, pero en la gente siempre hay esperanza. Y en la gente hay un optimismo que uno a veces dice, miércoles, ¿de dónde lo sacan? Esa capacidad de resistir, esa capacidad de en medio de la adversidad ver las cosas buenas y organizarse y seguir. Me encanta, por ejemplo, en las poblaciones más vulnerables, esa capacidad que tiene de unirse con el vecino para lograr cosas, cosa que no sucede, digamos, en otros contextos de gente más acomodada. Uno termina ni viendo al vecino, ni conociendo lo que hay pereza ir a la junta de vecinos, porque además hablan unas bobadas, pues, y en cambio allí es que juntarse con el otro, construir con el otro, es de supervivencia y llegan a esos acuerdos o no la logran. Y yo creo que incluso como una gran conclusión de mi trabajo ahora, por ejemplo, con la comisión, es que en medio de tanta desgracia, la gente ha sido capaz de construir paz. Y ha sido capaz de parársele a un actor armado a decir, no pasa sobre mi comunidad, no puedes llevarse a los jóvenes a la mala, no puede. O sea, para mí eso lo vale todo, lo vale todo. Eso es lo que me apasiona a mí, como poder estar allí, poder apoyar y construir con la gente para que esa esperanza no se muera. Valiosa recopilación esta que hemos logrado adelantar contigo por medio de esta entrevista, cosa que te agradezco muchísimo de corazón y muestra a las claras, yo lo alcanzo a dar a las claras de veras todo el aporte de muchos maestros, maestras de los 60, de los 70 y de los 80 y demás, cristalizados en ti, en una persona como tú, que lo has podido tanto desarrollar personalmente, académicamente, pero llevarlo a la práctica en el día a día, con tu entorno, con tu ambiente, lo cual se nota que amas tanto la parte de formación tuya académica, tu estudio, pero también la gente y tu trabajo, cómo te involucras con todo. Muchísimas gracias, No, a estimada ti, Albert. Diana Brita, y ha sido un placer en lograr esta recopilación de la memoria, de la historia, de las anécdotas, de lo que tiene que ver contigo y la Universidad del Valle en el campo de la psicología. Muy querida, muy No, amable. mil gracias a ti por haberme regalado este espacio tan bonito y bueno, ojalá sirva de algo y infinitamente agradecida por este trabajo además que estás haciendo de rescatar y recopilar la memoria de esta alma mater y de esa huella indeleble que ha dejado en quienes hemos egresado de allí.